Bueno, les cuento, la idea de esta encuesta es el tener un contacto, aparte de lo que es Facebook, lo que es Twitter o los correos, pero lo que estamos tratando de hacer es tener una muestra de los psoriáticos en Chile. En este momento, en Chile no hay ningún estudio de psoriasis. Y nosotros queremos dar el puntapié inicial para poder tener la información que necesitamos. Es importantísimo el poder saber cuál es la situación de cada uno de los psoriáticos. Es decir, si tenemos tratamiento, si no tenemos tratamiento, porque yo creo que la mayoría de los que están aquí hemos probado todo. Todos los recados, todos los datos. Oye, que no, miren, agarran un gato, lo pasan por arriba, se les pasa la psoriasis. De todo. Es decir, es realmente impresionante. Es cosa de meterse en internet y las recetas para psoriasis son de todo tipo. Bueno, en este momento la lucha nuestra principal es esa. Tenemos la posibilidad, hay medicamentos para tener una vida mejor. Tenemos la posibilidad, tenemos que luchar para tener esos medicamentos. Ese es el motivo de nuestra unión hoy día. El día 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis. En todo el mundo, todas las entidades están luchando por lo mismo. Si yo les digo que dentro del mundo no son más de 10 las que tienen reconocida casi la psoriasis, porque la psoriasis no existe. Entonces nosotros tenemos una enfermedad inexistente. Tenemos que luchar para que se reconozca, para que salgamos adelante y podamos tener una vida como corresponde. Este papelito, hay una parte que dice, si le interesa participar en los programas médicos. Nosotros tenemos muchos contactos con diferentes laboratorios médicos que establecen programas para poder ayudar a los pacientes. Los que han visto en Facebook o en Twitter, muchas veces se publicamos avisos solicitando gente. Tenemos un piloto de láser para uñas, psoriasis en uñas. Si hay alguien que se interese, que tiene psoriasis en uñas y cumple los requisitos, lo vamos a integrar y lo más seguro es que se le va a pasar la psoriasis en la uña. Entonces es una forma de poder ayudarlos y que ustedes nos ayuden a nosotros. Ya tenemos, hay medicamentos. Si yo les contara el caso de Betsabé, que está aquí, tenía una psoriasis casi, yo creo que tranquilamente el 90-95% en su cuerpo. Estuvo internada. Y si ustedes la vieran ahora, y eso es gracias a los medicamentos que en este momento existen. Es decir, podemos tener una calidad de vida mejor. Y eso es lo que tenemos que luchar. Si ustedes nos apoyan, vamos a seguir adelante y vamos a luchar, vamos a lograrlo. Pero necesitamos el apoyo de ustedes. Algunos van a cumplir requisitos, otros no, les va a costar un poco más, un poco menos, pero tenemos que hacerlo. Y yo lo hago por mí, y no sé si ustedes saben, pero también lo estoy haciendo por mis hijos, que también tienen psoriasis. Y lo más seguro que los nietos posiblemente también van a tener psoriasis. Entonces no es algo, yo no estoy hablando, es decir, no es para mí solo, no, es para los que van a venir detrás de nosotros. Bueno, ha sido agradable, feliz de estar con todos ustedes. Tenemos el apoyo de muchos amigos y dentro del temario, en primer lugar, vamos a invitar a un médico que nos ha ayudado mucho, ha participado mucho con la psoriasis, es miembro del grupo psoriasis, es el doctor Hernán Correa.
El doctor Correa es jefe del servicio de dermatología del Hospital Sotero del Río, es profesor asistente adjunto en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica y también es miembro del grupo Psoriasis de la Sociedad Chilena de Dermatología. Una excelente persona que nos va a acompañar y espero que le aclare muchas dudas. Con ustedes, el doctor Correa. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero contarles que me da mucho gusto que la Corporación de la Psoriasis me haya invitado a conversar de un tema que es de interés común y que en realidad es la principal preocupación, yo creo que buena parte de los quienes estamos acá. Me han pedido que les hable de los tratamientos recientes, lo que hay de nuevo en términos de terapéutica para la psoriasis. Entonces, para enmarcar el tema, voy a partir comentando algunas generalidades de la enfermedad y después vamos a hacer énfasis en los tratamientos y especialmente en los tratamientos más nuevos. Lo que ocurre a menudo es que entra un paciente a mi consulta y me dice, mire, yo vengo porque tengo esta alergia y esta alergia no se me está pasando con nada y no sé de qué se trata en realidad. Y después de hacer todo lo que hace un médico para llegar al diagnóstico, le termino diciendo, mire, lo suyo no es una alergia, usted tiene una psoriasis. Ocurren varias cosas. El paciente a veces se queda silencioso, se queda apenado, a algunos se les ve que se fue la esperanza, querían que no fuera una psoriasis. Pero después se reponen y surge la pregunta, pero bueno, finalmente, ¿qué es la psoriasis? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tengo que partir explicándoles de algún modo de qué se trata esto. Y lo primero que les digo es que la psoriasis es una enfermedad de la piel, que es una enfermedad inflamatoria y que tiene un componente en que se produce un estado de mayor proliferación de las células de la capa superficial de la piel, que es la epidermis, y eso entonces termina dando algunas manifestaciones en piel que son más o menos las que están acá. La psoriasis básicamente, cuando está en la piel, se caracteriza porque presenta zonas rojas, zonas eritematosas, ¿cierto?, que son descamativas. Y eso está evidenciando lo que estaba diciendo anteriormente. Hay un recambio celular aumentado que se instala sobre un estado inflamatorio y que se reduce entonces en distintos tipos de lesiones, que varían, no siempre están uniformes. Si ustedes se fijan, acá estas son placas relativamente pálidas, bien delimitadas, ¿cierto? En cambio acá ya no están claros los límites de la lesión, acá se ve un componente inflamatorio franco, aquí las escamas no son las mismas, en esto tampoco. Si ustedes se fijan, aquí esto es más localizado, las manos. En fin. Además de la piel, puede incluso tener entonces un compromiso articular que se da en una cantidad significativa de pacientes y que puede comprometer distintas articulaciones, no solamente la de las manos, sino también articulaciones grandes, en fin, como lo vamos a escuchar más tarde de la doctora Soto. Luego, el paciente lo más probable es que me pregunte, sí, pero ¿y qué tipo de psoriasis tengo yo? La verdad es que los dermatólogos o los médicos en general tendemos a clasificar las cosas para simplificar el manejo, para simplificar no solamente lo que es en términos de tratamiento, sino que cómo enfrentar el problema en general. Y entonces, lo más probable es que le vamos a decir que tiene alguna de estas formas de psoriasis que vamos a mostrar a continuación. Esta, la psoriasis en placa, que es la más común y que seguramente todos conocemos, ¿ya? Y que tiene los elementos básicos que estaba comentando delante: placas bien delimitadas, eritematosa, escama blanquecina. La escama de la psoriasis es una escama que es característica, es una escama plateada y que refleja lo que ocurre a nivel, en la piel misma, digamos, a nivel, en lo que nosotros habitualmente decimos a nivel de la histología, lo que es el tejido, lo que está ocurriendo. Esa escama es el reflejo de lo que está ocurriendo, o sea, no es igual que el resto de la piel. Pero también hay formas que son distintas. Aquí no hay descamación, aquí no está lo que le estábamos comentando. Cada una de estas cosas es una pequeña pustulita, una pústula que tiene un contenido amarillento, que puede confluir, que puede conformar placas costrosas, en fin. Y que tiene la particularidad de ser de un curso muy agudo, que incluso puede llegar a comprometer el estado general y ser de difícil manejo. Hay otras psoriasis. Tenemos también las formas eritodérmicas, que es cuando se produce un compromiso extenso de la piel, más allá del 70 al 80% de la superficie corporal, en que el paciente está rojo, descamando intensamente, y también tiene un impacto en su salud. Es un paciente que, por ejemplo, está permanentemente tiritando en cada calor porque está perdiendo calor. Por toda esa vasodilatación que tiene sobre la superficie de la piel, está perdiendo calor y está tiritando permanentemente. Es un paciente que está prácticamente incapacitado.
Hay psoriasis localizada. Esta es una psoriasis que es poquita en cuanto a extensión, pero fíjense, está en las manos, tiene placas marcadas, tiene fisuras, tiene todo esto grueso. No importaría si el paciente a lo mejor fuera escritor, pero este paciente era taxista. Él no puede andar en el taxi en esas condiciones. Entonces va teniendo distinto impacto según cómo se presente. Ahora, la psoriasis, como bien saben seguramente la mayoría de quienes estamos acá, no solamente va a comprometer la piel, lo que vemos. Es muy común la psoriasis del cuero cabelludo y muchas psoriasis parten como lesiones solamente en el cuero cabelludo. Pero también se afectan las uñas en grado variable. Esta es una situación extrema, prácticamente aquí ya no hay ninguna uña buena, está todo dañado. Pero a veces solamente puede ser tan simple o tan mínimo como un punteado en la superficie de las uñas, puede tener algunas manchas, puede tener unas zonas como más oscuras, menos que parecen manchas de aceite, o llegar a la destrucción total de la uña. Es decir, puede comprometer todo. Y lo que ya les mencionaba anteriormente, 20 al 30% de los pacientes hacen artritis. Ahora, ¿puede comprometer a la persona a todas las edades? Sí puede comprometer a la persona a todas las edades. Esta es una lactante que si ustedes miran con atención, tiene los elementos típicos. Las cosas rojas, ¿cierto? La descamación blanquecina, compromiso de los pliegues, que es más frecuente en este tipo de pacientes. Después el paciente, lo más probable es que pregunte, bueno, pero está bien que usted me diga, pero ¿cómo confirmamos esto que tengo una psoriasis? La verdad es que el diagnóstico en psoriasis es lo que normalmente llamamos el diagnóstico clínico. Se hace con la anamnesis, que son los datos que el paciente va entregando, ¿cierto? ¿Cuándo le comenzó esto? ¿Dónde le comenzó? Si partió en el cuero cabelludo, si partió en las rodillas, si hay algún familiar que lo tenga, que es un antecedente importante. Y cómo ha respondido a los otros tratamientos que ya se haya hecho. Y después viene el examen clínico, o sea, ver qué es lo que hay. Si encontramos estos hallazgos que estábamos conversando recientemente. Y si es así, el diagnóstico está hecho. El diagnóstico se hace con esos elementos. Solo excepcionalmente vamos a requerir una biopsia. ¿Y por qué excepcionalmente? Porque cuando el diagnóstico es claro a la clínica, también lo es a la biopsia. Pero cuando no lo es claro para el médico que está examinando, tampoco es claro para el médico histopatólogo, que es el que hace la biopsia. De modo que no es una herramienta que ocupemos muy a menudo. Y a esa altura ya el paciente ya está, tiene otras inquietudes. A esa altura ya me va a estar preguntando seguramente, oiga, ¿y esto que es muy frecuente? ¿Cuánta gente tiene psoriasis? No es una respuesta tan fácil de responder, especialmente aquí en Chile, porque los estudios de prevalencia, que en el fondo son la prevalencia, en el fondo es preguntarse cuánta gente tiene una determinada enfermedad en una población determinada, no son tan fáciles de hacer. Estos estudios epidemiológicos requieren de repente un gran despliegue de recursos, tanto humanos, físicos, entonces hay pocos estudios epidemiológicos que sean rigurosos, en fin. De hecho, en Chile no hay. Pero si uno va a la literatura extranjera se encuentra que en realidad la prevalencia está, más o menos la mayoría de los sitios donde se han hecho, está entre 1 y un 3%. O sea, si en Chile, si en Santiago pensamos que sea un 3%, estaríamos hablando, somos 6 millones de habitantes, como 180.000 psoriáticos solamente en Santiago. Probablemente debe ser por ahí. Esta cifra corresponde a una cifra, yo diría que bastante más exacta. Fue parte de un estudio que hicimos como la tesis de una estudiante nuestra de su posgrado, en que tratamos de ser lo más riguroso posible para determinar la prevalencia de la psoriasis en niños, en la región metropolitana. Seleccionamos una muestra que fuera lo más representativa posible, fuimos a todas las comunas, tratamos de incluir todos los estratos socioeconómicos, en fin. Se examinaron alrededor de 1.400 niños y se encontró que la prevalencia en los niños, o sea, los menores de 15 años, era un 0,5%. Ahora, no es de extrañarse que estén los niños, porque la mayoría de las psoriasis, sobre el 75%, se inician en la juventud, antes de los 30 años. Solamente una fracción más pequeña se da después de los 40, 50 años. Y ya a esta altura mi paciente me está preguntando, oiga, está todo bien, pero ¿por qué me pasó esto a mí? O sea, ¿cuál es la causa finalmente de la psoriasis? Y ahí, lamentablemente, la respuesta es que en realidad la causa de la psoriasis no se conoce. No sabemos cuál es el evento final, que es el que produce la enfermedad. Sí tenemos algunos conocimientos de cuáles cosas están involucradas en el mecanismo de producción de la enfermedad. Sabemos que hay trastornos inmunológicos de por medio, sabemos que hay citoquinas que están involucradas, sabemos que hay desregulación inmunológica, hasta ahí todo bien. Pero en el individuo sabemos que también hay predisposición individual. Hay personas que tienen esta predisposición y que
en algún momento, si se asocia a factores ambientales, que pueden ser el estrés, que pueden ser cuadros infecciosos, que pueden ser enfermedades, ya sea estrés psicológico o físico, si se junta con esa predisposición, lo más probable entonces es que se exprese esta psoriasis. Y el paciente ya a esa altura me dice, bueno, ya me voy para la casa, le va a llegar la novedad a mi familia, pero lo más probable es que me van a preguntar inmediatamente, ¿esto se contagia? Evidentemente la respuesta es no, la psoriasis no se contagia, porque no hay ningún agente infeccioso que se haya descubierto que esté involucrado en el tema, ya sea bacteria, virus, otro tipo de microorganismo. Claramente no es así. Y esta es una pregunta que lleva 3.000 años haciéndose a las personas que tienen sospecha de psoriasis, que tienen psoriasis. Especialmente antes cuando se agrupaba dentro de las mismas de grupos de enfermedades, cuando había mucho menos conocimiento sobre el tema, se agrupaba con otras enfermedades infecciosas como era la lepra. De ahí quedó entonces como el inconsciente colectivo, que esta fue una de las preguntas más fuertes que hay cuando se le diagnostica a alguien una psoriasis. Bueno, supongo que tendré tratamiento, dice el paciente, tendré curación esta enfermedad. Y claro, cuando en medicina, cuando no se conoce la causa de una enfermedad, es muy poco probable que haya una curación definitiva. Lo más probable es que los tratamientos sean para evitar los brotes, para tratar los brotes, los episodios de las lesiones. Y eso ocurre en psoriasis. Nosotros cada vez que hacemos un tratamiento, estamos tratando el brote, el episodio. Y estamos tratando de que esos periodos de remisión sean lo más largo posible. Pero la verdad es que para alargar esos periodos de remisión, tenemos muy pocas herramientas. Y como buen padre de familia, la pregunta que viene, bueno, pero ¿y qué hay de mis hijos? Ya lo mencionaba Fabio, que tiene sus hijos y él piensa que además va a tener a sus nietos y a sus bisnietos con psoriasis. Y de repente tiene algo de razón. Se ha estudiado que la probabilidad de una persona común y corriente que tenga psoriasis va bajo el 4%, que es en el fondo lo que es la prevalencia de la enfermedad. Pero cuando uno tiene un padre con psoriasis, hay estudios que dicen que van desde el doble de la probabilidad de una persona normal, o sea, podría ir de un 3 a un 8%, o llegar hasta el 28% de la probabilidad de tener psoriasis cuando uno tiene uno de los padres con psoriasis. Ahora, si ambos padres tienen psoriasis, las cifras salían inmediatamente al 50 hasta el 65%. O sea, hay un componente genético que es claro y que se expresa de ese modo. Bueno, cuando estamos en esto del tratamiento, los médicos nos preguntamos cuáles van a ser mis metas de tratamiento, o sea, qué es lo que voy a lograr, qué es lo que voy a buscar con el tratamiento, el cuándo y el cómo. Lo primero es, cuando un paciente está con un episodio, está con un brote de psoriasis, es lograr el control de las lesiones, lo más rápido que sea posible. O sea, no, el paciente la mayoría de las veces está urgido, no está en condiciones de esperar demasiado. La segunda cosa que uno podría esperar del tratamiento es disminuir significativamente el porcentaje de superficie corporal comprometida. No. Disminuir la cantidad de placas de lesiones. ¿Ya? Y lo que comentábamos hace poco, lograr la remisión, pero que esta remisión sea mantenida en el tiempo. Si el paciente se mejora y le dura su mejoría 2 meses, el problema en el fondo sigue subsistiendo. Y todo esto tenemos que lograrlo minimizando los eventos adversos. Todos los tratamientos tienen eventos adversos. Parte importante de la labor de los médicos es controlar, prever estos eventos adversos. Y eso finalmente se va a traducir en mejorar la calidad de vida del paciente. Porque finalmente, buena parte de la preocupación de los pacientes psoriáticos es eso, o sea, cómo yo mejoro mi calidad de vida. O sea, yo sé que no me voy a morir de esto. A lo mejor voy a tener artritis probablemente, pero si no tengo la artritis y tengo la psoriasis, igual mi calidad de vida está siendo gravemente dañada. Y eso está estudiado, está documentado. Hay estudios en Estados Unidos que han hecho que evidencian que la calidad de vida del paciente psoriático se deteriora tanto como la de los diabéticos, los hipertensos y otra serie de enfermedades crónicas más. Entonces, cuando uno lee eso, no entiende cómo de repente algunas autoridades subestiman la importancia que puede tener la psoriasis para los pacientes. Y aquí vamos a lo que el paciente en general ya le interesa sobremanera, aparte de todas las otras preguntas que satisfacen su curiosidad, esto ya tiene un efecto directo en él. ¿Cuáles son los tratamientos que le vamos a hacer? ¿Qué tratamientos hay disponibles? Y aquí los tratamientos en general, cuando los pacientes me preguntan qué hay de los tratamientos, mi respuesta es en general, mire, hay desde los más simples a los más complejos, desde los más baratos a los más caros.
El tema es que hay que adaptarse a la condición del paciente en ese momento, teniendo presente cuál es en qué condición está su enfermedad, cuál es su extensión, qué tipo de psoriasis es, en fin, toda una serie de parámetros a considerar a la hora de elegir su forma de tratamiento. Y están agrupados los tratamientos tópicos, que son las cremas, todos los productos que se aplican localmente, que en general son cuando hay poca psoriasis. La terapia sistémica, que se refiere a los tratamientos orales. La fototerapia, que es todo lo relacionado con la radiación ultravioleta. Y lo más reciente, que son los tratamientos biológicos. De los tratamientos tópicos, los corticoides son bastante conocidos, bastante usados, yo diría, por los pacientes psoriáticos, porque es tentador usarlos. Los corticoides en general tienden a mejorar todas las lesiones inflamatorias. El problema es que, ¿qué pasa cuando los suspendemos? Entonces, muchos de los pacientes psoriáticos siguen usándolo indefinidamente, pero los corticoides tienen efectos adversos locales y sistémicos. Y es más, con el tiempo dejan de ser efectivos en psoriasis. Entonces, no es una medicación para usarla de forma continuada, es solamente para usarla en sitios pequeños por tiempos cortos. El calcipotriol es un derivado de la vitamina D, que seguramente también ya es conocido, se usa bastante en Estados Unidos, es el tratamiento tópico más usado en Estados Unidos. El tazaroteno, que es un retinoide, un derivado de la vitamina A, que en Chile no ha sido muy exitoso, en Estados Unidos se usa más que acá. Aquí hemos tenido problemas en que provoca mucha irritación, no es tan efectivo como pensábamos. El alquitrán de hulla, fue el gran tratamiento tópico del siglo XX para la psoriasis. Fue yo creo que lo que más se ha usado en la historia, el alquitrán para el tratamiento de la psoriasis. Y sigue teniendo un rol en el tratamiento. Lo que pasa es que es muy engorroso de usar, porque es maloliente, mancha, en fin, entonces por eso no se usa más. El ácido salicílico, que también les debe sonar, que es principalmente para tratar de eliminar la descamación excesiva de las placas, en fin, y que permita que actúen otros tópicos u otras formas de tratamiento. Y la entralina, que es otro tópico que se ha usado poco, porque también, aparte que no nos resulta tan efectivo, irrita y mancha la ropa, en fin. Y eso es más o menos lo que se usa en terapia tópica. No avanza. Se quedó. Tenemos después los tratamientos de fototerapia. La fototerapia, decir fototerapia en dermatología y en psoriasis en particular, es decir, radiación ultravioleta. La UV convencional, que es la ultravioleta de onda corta, se usó largamente hasta hace unos pocos años atrás y se comenzó a usar prácticamente a fines del siglo XIX. Hubo un método que sigue siendo probablemente lo que es más efectivo en psoriasis, pero que ya no se hace, que es el método Geckerman, que combina aplicación de alquitrán de hulla con UV, radiación ultravioleta tipo B. No se hace porque resulta muy engorroso, requiere grande instalación, requiere mucha infraestructura para hacerlo. Son muy pocos los centros que lo hacen hoy día en el mundo. Tiene un costo elevado por lo mismo, pero es bastante efectivo. Lo describió un médico que se llamaba Geckerman también, que trabajaba en la Clínica Mayo en el año 1923. O sea, es tan antiguo y sigue teniendo vigencia. Lo que pasa es que no es práctico para la época actual. El paciente, de hecho, había que hospitalizarlo, en fin, tenía una serie de cosas. Bueno, también está la púa-terapia, la UV de banda angosta, que es lo que se usa hoy en día. Son las dos técnicas de ultravioleta que se usan hoy en día. Esta es una típica máquina de fototerapia, donde el paciente entra, ¿cierto? Esto se abre y así se ve desde arriba, donde el paciente es irradiado con radiación ultravioleta por todos los costados. La púa-terapia se está usando desde el año 74 y combina radiación ultravioleta de onda larga, o sea, UVA, con un medicamento que uno debe tomar, ¿cierto?, una hora o 2 horas, dependiendo de la fórmula farmacéutica que se use. Y entonces la acción de las dos cosas combinadas es la que produce el efecto terapéutico. Es un buen tratamiento, es bastante efectivo, tiene algunos efectos adversos en el largo plazo que hay que tener presente, por lo tanto no se puede usar tampoco a larga mano, pero sigue teniendo una tremenda vigencia. La UV de banda angosta, que es radiación ultravioleta de onda corta, distinta a la que se usaba anteriormente, que era una UV convencional, tiene la particularidad que no usa medicamentos, solamente la radiación, y eso la convierte entonces en un método bastante inocuo, bastante seguro, tanto es así que se usa en embarazadas y en niños. El punto está que hay que elegir adecuadamente qué pacientes van a ir a la PUA, qué pacientes van a ir a la UV para obtener un buen rendimiento de ambas técnicas. Y los tratamientos sistémicos, tratamientos orales. Aquí hay que rendir un homenaje al metotrexato.
El metotrexato fue el primer medicamento oral que hubo para la psoriasis y se empezó a usar a fines de los 60. Es un antineoplásico, se usa en el cáncer. Lo que pasa es que en psoriasis lo usamos en dosis más bajas. Y digo, rendir un homenaje porque por mucho tiempo fue el único tratamiento oral y que vino realmente a dar, o sea, contribuyó al arsenal terapéutico de la psoriasis notablemente. Se agregaron después otros. El metotrexato es razonablemente efectivo, tiene una tasa de respuesta de alrededor del 60%, con efectos adversos en el largo plazo que pueden ser complicados, a veces que al final se refiere más bien a cierto riesgo de toxicidad hepática, en fin, por lo tanto hay que estar atento, hay que estar controlando, pero un tratamiento bien llevado debería ser bastante seguro. Apareció después otro derivado de la vitamina A, que es el deotigazón, que se usa prácticamente exclusivamente en las psoriasis pustulares, y hace unos años ahora también se incorporó la ciclosporina, que es una droga que se usa bastante en trasplantes, y que en psoriasis también tiene su utilidad para aquellas psoriasis especialmente de curso agudo, en que uno requiere una tasa de respuesta rápida, pero es un medicamento que no se puede mantener en el tiempo, no es un tratamiento para uso prolongado. Y bueno, llegamos a lo nuevo, llegamos al siglo XXI, que son los biológicos. Los biológicos es una revolución de la farmacología, porque en realidad los biológicos son alta tecnología, son ingeniería genética. Y hay, pero mucha inteligencia puesta y muchos recursos puestos para el desarrollo de este tipo de medicamentos. Esto es la alta tecnología. En el mundo, en Chile y prácticamente en todo el mundo, esos son los que se usan. El etanercept del Enbrel, está el Humira, está el ustekinumab que es el Stelara, el infliximab que es el Remicade. Son medicamentos que comparten una serie de características y por eso se les ha agrupado bajo el término genérico de biológicos. ¿Y qué se conoce? ¿A qué se le llama biológicos? No. La FDA en Estados Unidos le llama biológicos a aquellos agentes derivados del material viviente, ya sea humano, planta, animal o microorganismos, que son capaces, al ser usados los humanos, de provocar una modificación de la respuesta biológica. Y eso entonces usarlo con fines terapéuticos. Otra institución, el Departamento de Salud de los Estados Unidos, le da otro enfoque y habla entonces que estos modificadores de respuesta biológica son hormonas, compuestos neuroactivos, compuestos inmunoreactivos que actúan a nivel celular y que por esa característica entonces nos pueden servir en determinadas condiciones patológicas como es la psoriasis. ¿Y cómo actúan? Actúan de la siguiente manera. Las células, cuando se comunican entre sí, lo hacen a través de sustancias químicas, que son mediadores químicos, citoquina, en fin, tienen distintos nombres. Y estos 4 productos, los que hemos hablado, el etanercept, el infliximab, adalimumab, ustekinumab, actúan entonces bloqueando la actividad de algunas citoquinas inflamatorias. Porque ya decíamos, la psoriasis es una enfermedad en que el evento primario es inflamatorio. Y para que exista este evento inflamatorio hay bastantes citoquinas, bastantes mediadores químicos, bastantes moléculas de este tipo que están interviniendo. Entonces, se encontró en algunos trabajos del año 94 que si uno hacía un experimento y tomaba una piel psoriática, provocaba una ampolla, luego al líquido de esa ampolla le medía la cantidad de una de estas citoquinas importantes que sospechaba que era que tenía más participación que el TNF, que se llama la abreviación de factor de necrosis tumoral, y lo medía, se encontraba que en las personas normales el nivel que encontraban en 4 picogramos por ml, que está señalado aquí en la barra en rojo. En cambio, en los líquidos de las ampollas psoriáticas subía a 145, subía 30, 40 veces el nivel de lo que uno podría encontrar en una persona normal. Llamó la atención, se siguió investigando, y cuando se pudo medir en suero, se encontró que en los pacientes normales la cantidad de TNF-alfa no iba más allá de 25 picogramos por ml en personas normales. Y en los psoriáticos, en cambio, subía a 129. O sea, claramente el TNF, o sea, esta citoquina, este mediador inflamatorio, explicaba o claramente se podía ver que estaba involucrado en la génesis y las lesiones de la psoriasis. Entonces, cuando uno tiene ese conocimiento, dice, bueno, ¿cómo podemos bajar el nivel de TNF entonces? O sea, de este mediador químico. Hay otros más involucrados. Tome este porque es un ejemplo muy bueno. De algún modo hay que bloquear su actividad. Y se encontró que al menos habían 2 formas de bloquear la actividad. Si uno, este proyectil que está aquí representa el TNF, para que se produzca todo el proceso que va encadenando la serie de eventos que termina la reacción inflamatoria,
este proyectil debería encajar acá en su receptor, esta es la superficie de una célula sobre la que va a actuar, y transmite una señal que se va transmitiendo a su vez a otras células. Pero si uno fabrica una molécula que sea similar a este receptor, pero que sea soluble, que la haga circular, este va a empezar a ocupar, a consumir este TNF. Y por lo tanto, el TNF no va a llegar aquí a su receptor en las células. Esta es una de las formas como actúan los biológicos. Pero también se puede hacer de otro modo. Uno puede crear un anticuerpo que lo neutralice a este TNF y por lo tanto lo deja también fuera de acción para entrar en su receptor celular y por lo tanto no se produce toda la cadena de eventos que llevan al proceso inflamatorio que termina en el caso que estamos hablando en placas de psoriasis. De ese modo es como, en un resumen lo más claro posible, cómo están actuando los biológicos. Algo que parece tan simple, la verdad es que no es nada de simple, ya les digo. Hay mucha inteligencia humana en esto, hay muchos recursos, hay mucho de todo. De repente porque los pacientes dicen, oiga, pero ¿cómo no vamos a tener nada para hacer? ¿Cómo no vamos a tener algo definitivo para hacer? ¿No se investiga esto? Sí, se investiga y mucho. Y si no fuera así no tendríamos este nivel de medicamentos que tenemos en este momento. Entonces, si resumimos el tema de los biológicos, tendríamos que decir que son drogas que regulan el sistema inmune, incluso lo deprimen, si es que es necesario. Son drogas que tienen un efecto demostrado en la psoriasis. Se sabe que son efectivos en psoriasis. Ahora, lo que también se sabe es que no son efectivos para todos los pacientes con psoriasis, porque en medicina siempre es así, no hay ningún método terapéutico que sirva para todas las personas. Cada persona es distinta. Las enfermedades finalmente es una manera artificial de agrupar las anormalidades que pueden ocurrir en el organismo, de modo que que en la estricta realidad no están tan sistematizadas como en los libros. Y eso es lo que explica por qué de repente un tratamiento o un método terapéutico no es efectivo para toda la gente. Pero sí sabemos a esta altura ya que los biológicos tienen un alto perfil de seguridad. Por lo tanto, los podemos usar con bastante tranquilidad. No tienen un riesgo que uno pudiera decir, mira, se nos escapa de control. Si uno hace las cosas bien, uno debería considerar que esto es un medicamento con un alto perfil de seguridad. Y tiene fácil administración. Piensen ustedes que el ustekinumab, el Stelara, se inyecta cada 12 semanas, o sea, cada 3 meses. El Remicade, después que una vez que empezaba la terapia, se inyecta cada 2 meses. El Humira se inyecta cada 15 días. El Enbrel 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo quisiera un paciente diabético que usa insulina, que se tiene que inyectar 2 veces al día, que le dijéramos, no, mire, no se inyectan más 2 veces al día, se inyectar cada 12 semanas? O incluso si le dijéramos, como en el caso del Enbrel, no se va a inyectar 1 vez a la semana, 2 veces a la semana. Los pacientes diabéticos se inyectan 2 veces al día, con mucha frecuencia, los que usan insulina. Ahora, como todo, ya les decía, como todo medicamento, igual tiene efectos adversos. Hay que mencionarlos, hay que tenerlos presentes, y esa es la labor del médico. Para eso está. Uno de los efectos adversos leves que se da es la reacción en sitio de inyección, porque todo esto son inyectables. Se inyectan subcutáneos y lo que es mejor, lo hace el mismo paciente. O sea, por eso les decía, es de fácil administración. El único que no se administra el mismo paciente es el Remicade, que necesita una infusión endovenosa que pasa en 2-3 horas, pero se usa cada 8 semanas. Hay otros síntomas leves que pueden ser como tos, síntomas respiratorios, en fin, que son relativamente comunes. ¿Hay una mayor probabilidad que se produzcan algunas infecciones? Sí, es verdad. Pero eso ocurre con otros tratamientos también. Ocurre con los corticoides, ocurre con el metorrexato, ocurre con una serie de otros medicamentos que no lo dejan más expuesto. Pero vuelvo a decir, ahí está el médico, para eso esa es la labor de verlo. También puede haber artralgia, fatiga, cefalea, síntomas menores. Siempre está el riesgo de hipersensibilidad con cualquier tratamiento que uno haga. Y en ese caso se producen reacciones alérgicas. También puede haber en algunos casos agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Y quizás la única preocupación que en realidad nos puede complicar en algún momento, especialmente si nos descuidamos, es que aumenta la probabilidad de que haya una reactivación de un foco tuberculoso. Y digo aumenta la probabilidad porque en realidad aquí en Chile especialmente no es raro que nosotros seamos portadores del bacilo y que esté en estado latente. Actualmente en Chile todo el mundo se vacuna BCG, pero gente de más de 50 años, por ejemplo, pueden que no estén vacunados BCG y su hipersensibilidad que tienen al bacilo tuberculoso es porque tuvieron contacto con el bacilo tuberculoso. Y la BCG, si bien es cierto, protege, no da una protección 100% ni a todas las personas. Entonces, claramente, antes de empezar las terapias, una de las cosas que más vigilamos
es cuál es el nivel de defensa que tiene ese paciente contra el bacilo tuberculoso. ¿Y por qué? Porque el TNF-alfa en realidad tiene un rol importante en la defensa contra la tuberculosis. Pero vuelvo a decir, eso hay que tenerlo presente, eso es el médico, esa es la labor del médico, tener presente eso y tomar todas las medidas que sean necesarias para no tener sorpresa. Bueno, quisiera terminar comentándoles que cada vez que me toca conversar de estas cosas con mis pacientes, atender a sus inquietudes, siempre les pregunto, bueno, pero ¿qué tan impactado está? ¿Cuál es el impacto que tiene en su vida diaria, en su día a día la enfermedad? Como se diría en términos coloquial, ¿cuán achacado está por su enfermedad? Y es una forma de priorizar, porque yo creo que cuando uno se enfrenta a la situación del paciente con psoriasis, va a encontrar de todo. Hay pacientes que en realidad de repente dicen, mire, ya esto me tiene loco. Al paciente que me dice, mire, en realidad por suerte me ha aumentado, estoy bien así. De cualquier modo, yo creo que es una de las medidas terapéuticas más importantes que tenemos que hacer los médicos, es entrar entonces a conocer qué tipo de interacción el paciente tiene con su enfermedad. Y lo que yo les planteo a los pacientes, cuando están sobre todo muy impactados, cuando están en forma negativa, cuando tienen una visión negra del problema, cuando me dicen, mire, estoy lleno, vengo porque estoy lleno de psoriasis, y objetivamente, por suerte para él y para mí también, que soy su médico tratante, objetivamente es muy poquito. Entonces, lo primero es pongámonos de acuerdo en lo que estamos viendo. Que veamos los dos lo mismo, porque yo no veo que esté lleno de psoriasis y estoy tan contento porque no está lleno de psoriasis, porque es mejor para ambos. Entonces la invitación es a ese paciente siempre a cambiar su relación con la enfermedad. Tengo una relación amistosa, tengo una relación objetiva, o sea, no es una aceptación ciega de la enfermedad, pero tampoco es encerrarse en esta visión negra de lo que es la enfermedad. La enfermedad también tiene de repente algunos rasgos positivos. Pasé este verano sin nada. Eso tenemos que celebrarlo, casi que debería invitarme a celebrarlo. Es un tema importante, pasar el verano sin psoriasis, con un mínimo de psoriasis. De hecho, es alguna de las metas terapéuticas que nos proponemos con algunos pacientes que tienen psoriasis muy inestables. Y yo creo que ese es un trabajo que no es solamente del médico, es un trabajo del paciente, por cierto, pero también de su familia. Yo creo que aquí estamos todos involucrados. Y en la medida en que estemos todos involucrados nos va a ir mejor. Ahora, además, estamos tratando de involucrar a la autoridad de salud, que también tiene algo que decir en esto. Pero eso ya va más para adelante y para otro tema. Termino contándoles que trabajo en el Hospital Sotero del Río. Fuimos el primer hospital público de Chile que tuvo fototerapia. Y tenemos una larga experiencia en el tema. Hemos tratado muchos pacientes, nos ha ido bien, nos ha ido mal. Pero no puedo terminar sin rendirle un homenaje a esos pacientes que han tenido la paciencia con nosotros, que han tenido la lealtad, la fidelidad, la buena voluntad, que han podido entenderse con nosotros y que nos han enseñado. Y por eso que hay que agradecerles. Ha sido un esfuerzo constante y que nos ha dado bastante satisfacción. Muchas gracias.